Vayamos entonces de una vez a los alcances del título preliminar del Código Procesal Penal. No me voy a referir a todos los artículos del título preliminar, sino a algunos de ellos que considero relevantes. Bueno, todos son relevantes, pero relevantes para esta exposición, por razones de tiempo. En el artículo 10 del título preliminar del Código, se indica que las normas que integran el presente título preliminar, prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación. Muy bien, muy importante que se establezca de manera clara y precisa que lo que se indica en el título preliminar va a irradiar todas las normas del Código Procesal Penal y, cómo no, de las leyes procesales penales especiales. Una de estas normas es el derecho que toda persona tiene a un juez imparcial y que está reconocido en el artículo 1, inciso 1 del título preliminar, y que también tiene su correspondencia, claro está, en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado. El derecho, garantía que se tiene de tener, digamos, garantía de un juez imparcial, Es decir, en materia del Código Procesal Penal se habla de un juez no contaminado, cuando quien finalmente va a decidir si alguien es o no responsable, luego de un juicio oral, no debe estar contaminado con las actuaciones que se den durante la investigación preparatoria, se dice, ¿no? El juez no contaminado. Y en el plano práctico también se ha discutido bastante acerca de cuál es el alcance del concepto imparcialidad del juez, en concreto del juez penal. Considero que no debe haber un prejuicio de imparcialidad respecto al juez, sino debe, en los casos concretos, considerar que dicho juez resulta o se duda de su imparcialidad. Por ejemplo, algunas veces hemos escuchado que tanto el juez es amigo del abogado o es amigo del fiscal, entonces se duda de su imparcialidad. Yo creo que no es esto suficiente. No es suficiente porque debería haber otros elementos que permitan hacer dudar de la imparcialidad del juez. No basta la mera amistad, porque eso no debe de ninguna manera sembrar dudas o prejuicios respecto a una buena actuación del juez. Ha habido muchas experiencias donde algunos abogados son amigos de los jueces o de fiscales, y en el que los jueces o fiscales puedan haber tomado una decisión en contra de su amigo, y eso resulta, por tanto, la amistad irrelevante por sí sola para cuestionar la imparcialidad de las autoridades. El derecho al plazo razonable del proceso penal, también regulado en el artículo 1, inciso 1 del Código Procesal Penal. Se vulnera este derecho por la tardanza anormal del proceso, incumplimiento de plazos y términos preestablecidos. Y esto se debe, se afirma, a muchas razones. Una de ellas es la sobrecarga procesal. Y eso, digamos, somos conscientes. Esto ocurre no solamente en Lima, sino también en provincia. Y aquí habría que preguntarse el porqué de la sobrecarga procesal. Tal vez nos tardaríamos más de 2 horas hablando de esto y discutir tal vez entre nosotros sobre por qué la sobrecarga procesal, que puede deberse a un problema de gestión, de administración de despacho. Y también, si me permiten, hablar del derecho penal sustantivo y su importancia en el marco de un uso eficiente de los recursos penales. ¿Por qué? Porque una adecuada preparación en materia sustantiva podría ser uno de los elementos que permita aligerar la carga procesal. Porque algunas veces imputaciones presentadas al Ministerio Público resultan no relevantes penalmente desde una perspectiva sustantiva. Por ejemplo, si es que se atribuye a una persona un delito sin indicar concretamente el hecho o el comportamiento, la ausencia de hecho, o si es manifiestamente atípica la conducta, o está justificada, o el agente no es culpable, o no es punible, cada una de las categorías del delito. Entonces,
claro, resulta, si es evidente, resulta cierto para el fiscal, lo que debe hacer es sobreseer. Sin embargo, muchas veces se inician investigaciones en base a imputaciones que carecen de sustento y esto lamentablemente incrementa la carga procesal. No generalizo, pero invito a la reflexión. ¿En qué medida también el derecho penal sustantivo, la teoría del delito, pueda permitir un uso eficiente de los recursos? La excesiva burocracia es otra de las razones por las cuales se habla de, o que provoca la prolongación irrazonable en cuanto al plazo del proceso. El inadecuado sistema de asignación de causas y también, ¿por qué no?, la conducta obstruccionista que pueda tener la defensa, siempre que se considere que la conducta de la defensa escape del ejercicio legítimo de su derecho. Bien, hay una lista larga de los plazos que regula el Código Procesal Penal en cada una de las etapas del proceso. Me hablo de un proceso ordinario, claro está, y resalto una de ellas. No sé cómo funciona el puntero, temas técnicos, pero en el artículo 343, inciso 1 del Código, indica que el fiscal dará por concluida la investigación preparatoria aun cuando no hubiere vencido el plazo. Es decir, si bien hay plazos para las etapas del proceso, no es necesario esperar que culmine el plazo para dar por culminada dicha etapa. Si es que considera el fiscal que tiene suficientes elementos de cargo o descargo, podría dar por concluida dicha etapa. Y el artículo 343, inciso 1, en una de las etapas, así lo establece. Y me parece razonable este tipo de medidas. Entonces, y siguiendo también sentencias del Tribunal Constitucional peruano, los criterios de razonabilidad de la duración del proceso atienden, entre otras cosas, a la complejidad del asunto. No es lo mismo investigar un hecho cometido por un sujeto individual que un comportamiento realizado por alguien que pertenece a una organización criminal, ¿no? Entonces, claro, los plazos respecto a este último caso seguro van a ser largos por la complejidad. Los comportamientos de las personas que forman parte del proceso y también las actividades que pueda realizar el juez y también la fiscalía. Son criterios que nos van a permitir establecer cuándo es razonable o no la prolongación de un plazo. Y al contrario, cuándo estamos ante un proceso con un plazo irrazonable. En el artículo 1, inciso 2 del Código, indica que toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, conforme a las normas de este Código. La oralidad es una herramienta fundamental para la toma de decisiones y también una técnica, ¿no? Pero lo relevante en la oralidad es que en estos procesos de implementación y también de capacitación en el cual todos estamos incluidos, quienes son parte del proceso no deben formarse estrictamente en ser buenos oradores, creo yo, sino buenos litigantes, y eso significa ser claro en cuanto a la exposición de los temas o de su teoría del caso, por ejemplo, y que esta exposición sea expresión de una adecuada estrategia penal. Entonces, la oralidad va de la mano también con la eficiencia del proceso y lo que busca la verdad real o la verdad histórica, según una posición mayoritaria. En Chile, por ejemplo, hay trabajos importantes como el profesor Mauricio Duche sobre el tema de la oralidad que exige una alta capacitación orientada a una correcta litigación y no a la oratoria en sí misma, ¿no? Es un aspecto importante de la oratoria, pero va más allá de la misma. La oralidad no solamente se presenta de manera completa en el juicio oral, sino también en las audiencias previas. Por ejemplo, en audiencia y tutela de derechos,
en la audiencia de convalidación del plazo de detención, en la imposición de prisión preventiva, entre otras audiencias. La oralidad también se presenta en dichas etapas previas al juicio oral, no solamente en el juicio oral. Y en el juicio oral, actividades que se dan en él y en el que el abogado o el fiscal ejerce este derecho, lo tenemos cuando presenta los alegatos de apertura y de cierre, lo llamamos también alegato de clausura, que tiene una técnica, un contenido propio. Es común observar que en alegatos de apertura, por ejemplo, hay un discurso innecesariamente a veces largo, ¿no? Como si fuese el alegato de cierre. Tiene una característica propia del alegato de apertura que el alegato de clausura. Hasta desde una perspectiva estratégica, algunos recomiendan que en el alegato de apertura se den aspectos puntuales y no presenten ya todas las armas a la otra parte, ¿no? De tal manera que a lo largo del juicio, por ejemplo, ya pueda dilucidarse de mejor manera digamos, la pretensión que la parte vaya a tener en dicha etapa. El alegato de cierre es un momento fundamental en el juicio oral porque va a permitir concluir a las partes, ya sea el Ministerio Público o a la defensa, por ejemplo, permite concluir de lo desarrollado en el juicio oral. Y ahí tendría que ser esquemático, claro y preciso respecto a cada uno de los puntos que le favorecen a su teoría del caso. En el examen y contraexamen de testigos o peritos también se manifiesta la oralidad, en la introducción de la evidencia, en las objeciones. Y respecto a las objeciones, si ustedes han tenido la oportunidad de experimentar la práctica en el Código Procesal Penal del 2004, a veces hay un uso desmedido de las objeciones con el solo propósito de entorpecer una adecuada declaración, ya sea, por ejemplo, de un testigo, ¿no? Entonces, eso me parece repudiable o cuestionable el que se utilice maliciosamente la herramienta de las objeciones para entorpecer la buena marcha de un juicio oral. La publicidad. En el artículo 3, digamos, regulado también el artículo 1, inciso 2 del título preliminar del Código, y que también tiene correlato en el artículo 357 del Código Procesal, y se reconoce en ello la publicidad del juicio oral. Y rige, por tanto, para las partes como para el órgano judicial, la publicidad del juicio oral. Pero planteo unas preguntas, ¿no? Si las audiencias previas deben ser públicas o reservadas. Si bien la publicidad se garantiza en el juicio oral, habría que preguntarse si en las audiencias previas también debe garantizarse la publicidad. Y eso hubo una discusión hace algunos años en Arequipa, quienes en su momento cuestionaban que sea pública, en Trujillo, quienes afirmaban que sí debe ser pública las audiencias previas. Sin embargo, ya la corriente actual está orientada a tutelar este principio también en audiencias previas, ¿no? También, claro, con ciertas excepciones que el Código Procesal Penal también lo señala. Por ejemplo, en casos donde está de por medio el pudor de las personas que van a participar en el juicio, no va a ser pública en el caso de audiencias previas, ¿no? Por ejemplo, en un delito de violación sexual. También, en el artículo 2 del título preliminar del Código, inciso 1, se describe el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en la Constitución Política en el artículo 139, inciso 14. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme, debidamente motivada. Muy bien, la presunción de inocencia, como todos sabemos, garantía fundamental en un Estado social y democrático de derecho y que responde a no considerar a alguien responsable de un delito
cuando no hay una sentencia firme. Sin embargo, planteo la pregunta, ¿qué pasa con el control de identidad? En el artículo 205 del Código Procesal Penal del 2004, se establece que la policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden fiscal o del juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona y obtener información útil para la averiguación del hecho punible. Además, se indica en este artículo 205 del Código Procesal Penal que en caso no sea posible la exhibición del documento de identidad, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de operación práctica, se conducirá al intervenido a la dependencia policial más cercana. Entonces, es posible conducir. Claro, el legislador no ha señalado detener, ¿no?, sino conducir a una persona cuando no puede exhibir su documento de identidad en casos de un delito, disculpen, en caso de que el hecho sea grave o cuando actúe en el ámbito de la operación, práctica. Es muy, digamos, muy amplia, muy amplio el poder discrecional que otorga el legislador al policía en estos casos para conducir, que puede en algunos supuestos venir disfrazado, digamos, es la etiqueta de una real detención, ¿no?, de una persona por el solo hecho de no tener documentos. Entonces, se le está, en estos casos, si esto ocurriese, ya dada la amplitud de la norma de excepción que plantea el legislador, en algunos casos puede ocurrir que el policía abuse de lo expuesto en esta norma y en supuestos donde no haya sospecha. Ojo, porque aquí la conducción no se da cuando hay sospecha, sino cuando no hay sospecha. Aun cuando no haya sospecha de la comisión de un delito, detener a alguien y llevarlo a la dependencia policial. Y eso me parece desproporcionado cuando se malinterprete esta norma. Solo cuando se malinterprete esta norma, y creo yo debería ser más concreta, poner límites a la posibilidad de conducción en estos supuestos. También en el artículo 2 del título preliminar, esta vez en su inciso 2, se indica que hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. No lo puede presentar como culpable ni brindar información en tal sentido. Sin embargo, en la práctica vemos que en los noticieros algunas veces, sobre todo delitos de sangre, se presentan a los presuntos delincuentes como supuestos responsables, ¿no?, vulnerando, creo yo, el derecho a la presunción de inocencia. Y además, en el artículo 70 del Código Procesal Penal se indica lo siguiente, que la policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados. O sea, el Código Procesal Penal permite que la policía pueda informar a los medios de la identidad de los imputados, lo cual también, creo yo, afecta el principio derecho de la presunción de inocencia, porque se le está estigmatizando. El señalar ya con nombre y apellido que una persona está investigada cuando una investigación es además reservada, estigmatiza a una persona. Más allá de los efectos que pueda tener sociales y que también puede hasta tener efectos económicos. Muchas personas a quienes se le presenta como supuestos delincuentes, luego se recierra toda posibilidad de establecer actividades económicas. En concreto, cuando se inician investigaciones y se comunican que alguien está siendo, digamos, nuevamente voy a utilizar el término, investigado por el delito de lavado de activos, ¿no?, las posibilidades de que pueda contratar con terceros se limitan, ¿no?, se limitan. Y nadie va a contratar con una persona que esté investigada aún preliminarmente por lavado de activos. Entonces, habría que ser conscientes del efecto social, económico, en fin, que trae este tipo de medidas que vulneran, creo yo, en derechos sin razón alguna. En el artículo 3 del título preliminar se describe el principio del ne bis in idem, es decir, no dos veces por lo mismo.
A nadie se le puede procesar ni sancionar dos veces por el mismo hecho y el mismo fundamento. Si bien este principio no tiene una declaración expresa en la Constitución, sin embargo, emerge de los principios de la cosa juzgada, de debido proceso, también dicen algunos de la seguridad jurídica. El principio de ne bis in idem está regulado en el artículo 3 del título preliminar de la siguiente forma: nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Bien, este artículo tiene como fuente el artículo 9 del título preliminar del anteproyecto del Código Penal del año 2004. Recordemos también que la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador, artículo 240, inciso 10, regula el principio de ne bis in idem con sus tres elementos: identidad de hecho, de objeto, de hecho sujeto, disculpen, y fundamento. La identidad de persona, es decir, debe ser la misma persona la investigada en ambos procesos. La identidad del objeto de persecución, se trata del mismo hecho. Cuando se refiere a lo mismo, no quiere decir una identidad absoluta, sino que el objeto en ambos procedimientos sea el mismo. Puede que se diferencien en algún detalle secundario, pero eso no quiere decir que se traten de dos hechos distintos. Si lo fundamental está siendo investigado en una vía y también este mismo hecho está siendo investigado en otra vía, en lo fundamental, entonces se cumplirá la identidad de objeto o de hecho. La identidad de fundamento, es decir, que en ambas vías exista el mismo interés del Estado en perseguir ese crimen o ese hecho antijurídico, ¿no? La misma manifestación del ius puniendi del Estado. En la sentencia 2050-2002, proceso de amparo, el Tribunal Constitucional indicó que un mismo hecho no puede ser objeto de dos sanciones ni de procesos distintos, o si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto, lo que imposibilita a su vez la dualidad de procedimientos, uno administrativo y uno penal, así como el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos. Es decir, si alguien está siendo investigado a nivel administrativo o haya sido sancionado a nivel administrativo, no se le puede investigar o sancionar paralelamente a nivel penal, ¿no? A nivel penal. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 2003, una sentencia del año 2002, una sentencia 2050-2002, publicada, recuerdo, en agosto del año 2003. Sin embargo, las posiciones recientes del Tribunal Constitucional respecto al principio de ne bis in idem dista de lo señalado hace más de 14 años, es decir, dista de lo expuesto en la sentencia 2050-2002. ¿Por qué? ¿Qué es lo que indica el Tribunal Constitucional ahora? Que no pueden equipararse las sanciones administrativas a las sanciones penales. Entonces, en tanto no puede equipararse, ya en mis palabras, las sanciones administrativas y penales, es posible que a alguien se le sancione administrativamente y también penalmente por el mismo hecho, ¿no? Se trata del mismo sujeto. En la sentencia 361-2010, proceso de amparo, la que acabo de leer, y que también se señaló en la sentencia 2292-2006, en habeas corpus, en el que se indica que las sanciones penales y disciplinarias corresponden a finalidades distintas, por lo que no considera que se esté vulnerando en estos casos, cuando haya duplicidad de sanciones administrativo-penal, el principio de ne bis in idem. Entonces, hay una posición en pocos años, ¿no?, del TC discordante entre sí, lo cual nos lleva a plantearnos la pregunta y la necesidad también de dar respuesta a aquel interés de establecer la coordinación
entre el derecho administrativo y el derecho penal en materia sancionatoria. ¿Cómo debemos entender que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo? Porque recordemos que en el artículo 3º del título preliminar del Código se indica que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo sancionador. Entonces, ¿cómo debemos entender? Yo considero que el derecho penal tiene, más allá de lo expuesto por el legislador, tiene clara preeminencia sobre el derecho administrativo sancionador, porque en el derecho penal se tutelan de mejor manera las garantías y principios, ¿no? Por ejemplo, a nivel administrativo, el principio de culpabilidad se relaja, también la exigencia de prueba se relaja. En cambio, a nivel penal, para establecer que alguien es responsable, la culpabilidad tiene que demostrarse y en materia probatoria tiene que llevar a la certeza, ¿no?, al juzgador para poder condenar. Entonces, por poner dos ejemplos, ¿no?, en estos casos, el derecho penal se observa que tiene un mayor y mejor papel en torno a la tutela de garantías que el derecho administrativo sancionador. Por tanto, tiene preeminencia el derecho penal sobre la otra rama del derecho. Entonces, ¿cómo debe coordinarse entre el derecho administrativo y el derecho penal? Creo yo, si es que el órgano administrativo, cuando está investigando un caso y advierte que el hecho tendría o podría tener implicancias penales, lo que debería hacer es suspender la investigación administrativa y derivar los actuados a la vía penal, a la Fiscalía. Sería lo más adecuado, a fin de tutelar el principio del ne bis in idem. Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo, si el órgano penal conoce primero el caso y dicta sentencia condenatoria? ¿Podría iniciarse un proceso administrativo por el mismo hecho? No. No podría iniciarse porque ya se entiende que el ius puniendi del Estado se ejerció a nivel penal. Ya no es necesario que se exponga a este sujeto a una doble sanción. Sin embargo, ¿qué sucedería si es que a nivel penal se absuelve al investigado? Entonces, a nivel administrativo, podría reiniciarse la investigación, por ejemplo, y poder sancionar por esa vía al sujeto. Claro, depende, ¿no? Va a depender de los motivos de la absolución. Por ejemplo, si es que el motivo de la absolución a nivel penal a una persona que está siendo investigado por un supuesto delito de defraudación tributaria, se advierte que la conducta del agente fue una conducta culposa, ¿no? Fue negligente, confió en su contador, fue negligente y cometió un delito, no pagó al fisco lo que tenía que pagar, ¿no? Entonces, fue negligente y por ello se le absolvió a nivel penal. Sin embargo, puede que perviva la responsabilidad administrativa. Entonces, en estos casos, por más que a nivel penal se le haya absuelto, a nivel administrativo se le podría sancionar. Claro, en algunos supuestos. ¿Por qué? Porque si es que a nivel penal se absuelve al sujeto basado en que el hecho, por ejemplo, no existió, que él no realizó tal comportamiento, entonces no tendría sentido que el órgano administrativo investigue a esta persona porque ya otra autoridad estatal estableció que el hecho no existió, que él no realizó tal comportamiento, por ejemplo. Entonces, algo no puede existir en una vía y existir en otra, ¿no? Por eso es que creo que debe haber una adecuada coordinación y en este último caso, la vía administrativa no va a tener legitimidad para poder procesar y sancionar al administrado. Vayamos a lo que acabo de decir. ¿En qué medida se expresó en las sentencias del Tribunal Constitucional? Tienen algunas preguntas por ahí, he visto que están en un momento. Espero haya tiempo para poder
para poder conversar un rato. Tengo que ir luego a clases volando, pues espero poder cumplir con todos. Bueno, la investigación dirigida por la Fiscalía, como todo acto administrativo, debe respetar las normas propias de un proceso debido, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional 1525-2003, proceso de amparo, la 2689-2004, también proceso de amparo, ¿no? Es decir, estamos hablando ahora, ¿no?, de cómo en algunos casos la Fiscalía conoce de algunos expedientes y que tendrían, o se podría cuestionar que estos mismos hechos están siendo investigados en la vía administrativa. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional al respecto? A ver, indícalo, o sea, si las investigaciones preliminares fiscales que arriban a una resolución conclusiva de archivo, si puede generar o no la garantía de bis in idem, al respecto, en alguna sentencia del TC se indica que una resolución emitida por el Ministerio Público en la que se establece que no hay mérito para formalizar denuncia no constituye cosa juzgada, por lo que la presente sentencia no impide que el demandante pueda posteriormente ser investigado y, de ser el caso, denunciado penalmente por los mismos hechos. Es decir, hasta aquí lo que dice el TC es que por más que no se haya formalizado una denuncia por parte del Ministerio Público, se puede reiniciar una investigación y, aunque no lo dice expresamente, claro, si se presentan nuevos elementos probatorios, si es que el motivo del archivo es por falta de elementos probatorios. Sin embargo, en esta misma sentencia se indica lo siguiente, en esta misma sentencia: no obstante, dicho criterio merece una excepcional aplicación cuando los motivos de la declaración de no dar lugar a formalizar denuncia penal por parte del fiscal se refieren a que el hecho no constituye delito, es decir, carece de ilicitud penal. Así, el TC resalta que la decisión fiscal de no formalizar denuncia penal, en los términos precisados anteriormente, genera un estatus de inamovible, porque si bien no tiene el carácter de cosa juzgada, sí tiene de cosa decidida. Y la razón de ser del archivo se funda en la atipicidad, en mis palabras, de la conducta imputada. Si es que la conducta es atípica, entonces no podría reiniciarse este caso posteriormente. Interesante, aunque yo considero que, claro, no podrá reiniciarse siempre y cuando la tipicidad, ¿no?, la tipicidad esté claramente expuesta y si el archivo se basa en falta de elementos probatorios, sí podría reiniciarse. Pero si es que la conducta es atípica y así lo decidió el fiscal, entonces ya no podría reiniciarse esta investigación en contra del sujeto. Y es que el principio de la cosa decidida, porque lo que emite de manera firme el Ministerio Público en sus decisiones adquiere la calidad de cosa decidida y no de cosa juzgada, que es propia de los órganos jurisdiccionales, forma parte del derecho fundamental al debido proceso en sede administrativa, por lo que frente a su transgresión o amenaza necesariamente se impone el otorgamiento de la tutela constitucional correspondiente. Por ejemplo, en otra sentencia, 3194-2004, en habeas corpus, se indica que si se demostrare que el inculpado no participó del hecho delictivo imputado, la sanción disciplinaria debería seguir lo decidido en el proceso penal. Si es que se demostró que el sujeto no participó en el hecho que se le atribuye, entonces tampoco en la vía administrativa se puede iniciar por el mismo hecho una investigación al mismo sujeto. Y es que, como indica la sentencia del TC 2322-2004, proceso de amparo, la autoridad administrativa está vinculada por los hechos declarados como probados en sede judicial. Bien, seguro, es un tema que da para más. En alguna oportunidad hablaremos del principio de bis in idem, que es bastante amplio y muy interesante a su vez. Veamos, estamos por finalizar, el artículo 6º del título preliminar del Código, cuando se refiere a las medidas procesales que limitan derechos fundamentales. Indica el legislador que
cuando se limitan derechos fundamentales, el juez deberá motivar su resolución. En realidad, motivar adecuadamente su resolución. Y la orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza, finalidad de la medida, al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad, y aquí es un cuadro que una buena amiga, la doctora Lisa Ramos, expuso hace poco en la página web de ese estudio, y me parece muy interesante porque acopia algunos de los prejuicios que lamentablemente existen en la práctica respecto a la aplicación, imposición de la prisión preventiva, una medida de limitación, en este caso la libertad, a un sujeto que está siendo procesado, ¿no? Algunos prejuicios que se observan en algunas resoluciones judiciales. Por ejemplo, respecto al arraigo. No tiene arraigo, pues el agente posee 2 domicilios. No tiene arraigo, pues tiene pasaporte y puede viajar en cualquier momento. No tiene arraigo, pues vive en casa alquilada. No tiene arraigo, pues es estudiante y no tiene oficio conocido. Además, otro caso, ha presentado copia simple de la partida de nacimiento de su hijo, pero eso no acredita el arraigo ni la dependencia. Otro, es una mujer soltera y sin hijos. Por lo tanto, no tenemos algún documento o elemento objetivo que corrobore dependencia familiar. Otro, es extranjero, por lo tanto se presume el peligro de fuga. Vive en Tacna, por lo tanto puede cruzar la frontera en cualquier momento. Por último, se considera acto de obstrucción, pues abstuvo de declarar y al día siguiente presentó una queja ante la Fiscalía Coordinadora de Lavado de Activos. Bueno, nos quedamos cortos, ¿no? Porque tengo una experiencia que cada uno pueda tener, puede haber observado también algunas decisiones que resultan cuestionables en materia de garantizar, en este caso, el derecho a la libertad, ¿no? Porque la prisión preventiva constituye una medida excepcional. Y eso lo sabemos nosotros desde las aulas, ¿no? Cuando estudiamos Derecho Procesal Penal, una medida excepcional. Pero hay que aplicarla. Cuando es una medida excepcional, así debe entenderse. Así debe entenderse. Y no debe considerarse que la medida de prisión preventiva es la primera de las consecuencias que pueda tenerse o que pueda aplicarse a un sujeto en un proceso con el solo propósito de responder a la alarma social, ¿no? A la alarma social de justicia, entre comillas, ¿no? Porque eso significaría violentar los postulados kantianos, ¿no? De no utilizar al ser humano, ¿no? Como una herramienta para satisfacer clamores sociales, ¿no? El ser humano no es un instrumento de terceros. Con todo, resulta importante lo expuesto por la Corte Suprema en recientes sentencias casatorias. La 631-2015, Arequipa, en la que se indicó que, por ejemplo, que el peligro de fuga no puede ser determinado únicamente a partir de la condición de extranjero del procesado, ya que ello implicaría un acto discriminatorio por razón de la nacionalidad. Se consideró, recuerdo en este caso, la calidad del arraigo, ¿no? La calidad del arraigo. ¿Por qué? Porque este ciudadano extranjero tenía arraigo en el país, tenía su familia en el país, no era un turista, sino era residente en el Perú, y entonces, además tenía un trabajo en el Perú. Y se le impuso, se le impuso la prisión preventiva en su momento, a pesar de que estaba probado el arraigo, lo cual era cuestionable. La Corte Suprema finalmente consideró que no solamente tenía arraigo, sino que su arraigo era de calidad. Eso en mis palabras, ¿no? Y por eso se menciona lo que ustedes ven en la pantalla, que la sola condición de extranjero del procesado no es suficiente para poder considerar que hay peligro de fuga. Se indica además que solo podría afirmarse la persistencia de riesgo de fuga si se toma en consideración otros datos que permitan concluir razonablemente que se alejaría de la justicia peruana para evitar su procesamiento, enjuiciamiento y, en su caso, la condena correspondiente.
No basta, por ejemplo, también en esta sentencia se indicó que una persona haya tenido, digamos, haya realizado varios viajes al extranjero para considerar que tiene o que existe en él el peligro de fuga o el riesgo de fuga, ¿no? Porque tenía que verificarse en el caso concreto, por ejemplo, el tiempo por el que viajó, si volvió, lo cual demuestra en todo caso la sujeción al proceso, porque en algunos viajes se dieron cuando esta persona estaba siendo procesada. Otra sentencia casatoria interesante es la 626-2013 Moquegua. En ella se indicó que para la aplicación de la prisión preventiva, la imposición de la prisión preventiva, en cuanto al primer presupuesto, aquel de la apariencia de delito, debe haber un alto grado de probabilidad de que se ha cometido un delito. Un alto grado de probabilidad, ¿no? Similar, en cuanto al grado de conocimiento, de la valoración de los elementos que se presentan al juez, similar al grado de conocimiento que se tiene en la etapa intermedia. Eso es lo que señala la Corte Suprema. Un alto grado de probabilidad de que se ha cometido el delito. No la sospecha ni la causa probable, sino va más allá, ¿no? Va más allá, cuasi con la probabilidad, una alta probabilidad, como dije hace un momento, de que se ha cometido este hecho criminal. Claro, uno puede analizar esta figura desde las dos posturas, ¿no? Del lado del Ministerio Público, uno podría decir, claro, al inicio de un proceso, cuando generalmente se discute si se le va a imponer o no una prisión preventiva a una persona, digamos, todavía el Ministerio Público no tiene todas las herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo exigir una alta probabilidad? Pero, sin embargo, digamos, este razonamiento, creo yo, significaría poner en primer orden, ¿no?, la decisión de aplicar o de limitar la libertad de una persona. En tanto se trata de una probable limitación de un derecho fundamental, esta debe ser tratada de modo excepcional. Por eso considero razonable que sea una alta probabilidad de comisión del delito, ¿no?, en estos casos donde realmente ameriten la imposición de una medida tan grave como esta. Además, en este sentido, por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que señala la Corte Suprema. Además, se menciona en esta sentencia casatoria, la 626-2013 Moquegua, que la gravedad de la pena solo se obtiene, solo es un dato respecto al peligro de fuga. Debe valorarse además un conjunto de otros requisitos que sustenten el peligro, ¿no? Entre otras cosas, también valorarse la calidad del arraigo. No basta la gravedad de la pena para considerar el peligro de fuga. Hubo una errónea interpretación en algunas autoridades, no todas, evidentemente no generalizo en ninguna de los ejemplos que acabo yo de mencionar, ni de mis opiniones, ¿no? Pero algunas autoridades de interpretar, creo yo, erróneamente los alcances de la resolución administrativa 325-2011 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que para algunos flexibilizó las posibilidades de aplicación de la prisión preventiva, basado en que la mera gravedad del delito fundaba ya la imposición de esta medida limitativa, de esta medida cautelar, ¿no? Considero que hoy en día ya no se puede considerar, más aún con estas sentencias casatorias, seguro también hay otras resoluciones que permiten garantizar la excepcionalidad de esta decisión, de esta herramienta que tiene el juez a lo largo en el proceso penal. Para finalizar, tenemos al derecho de defensa. El derecho de defensa, regulado en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. Toda persona tiene el derecho a conocer los cargos. Forma parte de una expresión del derecho de defensa. Se cautela, por tanto, la obligación por parte de la autoridad responsable de informar de manera clara y razonada los hechos que se atribuyen al procesado y el delito que supuestamente configura. Por tanto, si es que se imputa a una persona de un hecho de manera abstracta, imprecisa, genérica, o se citan únicamente los dispositivos legales, ¿no?, lo que se está vulnerando no solamente es el principio de legalidad u otros, sino también el derecho de defensa, porque no se le otorga la herramienta necesaria al investigado para que pueda ejercer este derecho, precisamente, para que pueda defenderse adecuadamente, si es que no se le informa de una imputación debida. Y esto tiene que ver con el principio de imputación necesaria.
la Corte Suprema, en la ejecutoria vinculante 956-2011, Ucayali, resalta la tutela del principio de imputación necesaria, indicando que no es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho contenidos en las normas penales. Estos deben tener un correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y también limitado respecto de cada uno de los encausados, ¿no? En los casos que haya una formulación genérica de cargos sin precisiones, ni mucho menos una adecuada subsunción, entonces cabrá la nulidad del acto procesal. Y esta decisión, esta ejecutoria vinculante, importante, de la Corte Suprema, también tuvo un correlato a nivel de la Corte Superior en el expediente 27104-2011, la quinta sala penal para reos libres de Lima, en el que se declaró, en esta resolución, en la que se declaró nulo el auto de apertura de instrucción, que fue inicio de un proceso en contra de 2 personas, y en este proceso, en este auto, disculpen, no se mencionó ni siquiera mínimamente, qué es lo que hizo o dejó de hacer el imputado. Se basó el inicio de la instrucción en un supuesto resultado típico, pero no se mencionó el comportamiento, qué es lo que hizo o dejó de hacer. Entonces, por eso, la Corte Superior, la quinta sala penal para reos libres, declaró nulo el auto de apertura de instrucción, decisión que fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema. También en la casación 347-2011, Lima, se menciona que en los casos de la prescripción de la acción penal, ustedes saben que hay una prescripción ordinaria y extraordinaria de la acción penal, ¿no? Y la prescripción extraordinaria se presenta cuando existe una causa o se presenta una causa de interrupción, ¿no? Y cuando se presenta una causa de interrupción del plazo de prescripción de la acción penal, entonces el plazo de prescripción se va a aumentar en una mitad, ¿no? Una mitad, teniendo en cuenta la pena máxima, se le suma la mitad de ella. Se llama el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal. Bien, dice la Corte Suprema que no toda actividad del Ministerio Público va a interrumpir el plazo de prescripción. Si bien el artículo 83 del Código se interrumpe el plazo de prescripción por la actividad del Ministerio Público, correctamente la Corte Suprema indica que no toda actividad del Ministerio Público va a interrumpir el plazo de prescripción. Se requiere que esta actividad, la del Ministerio Público, haya conllevado una imputación válida contra el procesado. Es decir, si es que el Ministerio Público, por ejemplo, ya en mis palabras, inicia una investigación preliminar contra los que resulten responsables, esta medida, que puede ser legítima según el caso, ¿no?, para iniciar una investigación preliminar, sin embargo, de cara a contabilizar el plazo de prescripción de la acción penal, esa medida no va a interrumpir el plazo de prescripción. Porque al decir que se está investigando a los que resulten responsables, no está realizando una imputación concreta, ¿no? Porque imputar significa atribuir a una persona concreta, individualizada, un hecho expuesto de manera clara, precisa, ¿no?, un hecho que es supuestamente criminal, lo cual conlleva también una adecuada subsunción, por lo menos a modo de sospecha. Y si eso no existe, entonces la actividad del Ministerio Público no va a interrumpir el plazo de prescripción. De esta manera, el principio de imputación necesaria penetra cada una de las etapas del proceso y garantiza, entre otros, el derecho de defensa. Una reflexión final, ¿no? Los principios, como dije al inicio de mi exposición, limitan el poder coercitivo del Estado e informan del modelo de proceso que se tiene. Si este proceso penal es constitucional o no. Ya hemos dicho al inicio, y empecé esta conferencia con la frase de Bauman, ¿no? El derecho procesal penal es en buena cuenta un derecho constitucional aplicado. Y la emergencia social no debe servir de ninguna manera de pretexto para la instalación de una corriente flexibilizadora de principios. Por más que exista inseguridad o sensaciones de inseguridad, como algunos políticos llaman, en fin, no debe ser este pretexto para flexibilizar principios. Yo creo que aquella ya clásica discusión, garantía
y eficiencia, debe, a fin de cuentas, buscar el punto medio, que es difícil lograr, pero es trabajo de los políticos y también es trabajo de nosotros, los interesados en el derecho penal y procesal penal, es decir, en el sistema integral del derecho penal, es trabajo de nosotros estudiarlo, exponerlo y ponerlo también en debate. Muchas gracias.